Yo le dije a Tony que por favor que predicara por mí. Los últimos 2 semanas era un poquito ocupado para mí y yo pensaba que no iba a estar listo y entonces aproveché y no enseñé en sí aquí al otro lado de la pared, pero hicimos 2 domingos seguidos, 2 sesiones de preguntas y respuestas y fue un buen tiempo. A lo mejor un día podemos hacer eso aquí también. Podemos planificar eso. Bueno, por favor, abran sus Biblias al Salmo 119. Volvemos ahí al Salmo, que ya estamos a punto de terminar. Todavía nos queda 1, 2, 3, 4 más mensajes. Este Salmo magnífico sobre la palabra de Dios, pero también particularmente es un salmo sobre la magnificencia de la relación personal que tenemos por la misericordia de Dios y cómo se puede expresar a través de la oración, a través de la oración. Todo el salmo es una oración sobre la palabra de Dios en el Hijo de Dios y la relación que Él tiene con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Entonces, si estamos en los versículos 145 al 52, el párrafo Kof, o la letra Kof. Clamé con todo mi corazón, respóndame, Jehová. Y entonces estamos en este párrafo Kof porque la primera letra de aquí del verbo del primer versículo y es en cada versículo comienza con la letra Kof y el verbo es kará, que tiene que ver con clamar o llamar o proclamar, pero en este caso clamar a Dios. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Te anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad de los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Una persona que tiene una relación con Dios se esfuerza por ser una persona de la Biblia y de la oración. Si vamos a decir que tenemos una relación personal con Dios y le vamos a compartir a otros que podrán tener una relación personal con Dios, entonces una relación por Dios, se puede decir que la relación personal de cualquier relación personal se centra en la comunicación. En otra palabra, no puede haber una relación personal y una persona cercana, una relación íntima, si no hay comunicación entre parientes, entre amistades, entre amigos, o una relación por lo menos fuerte entre personas que a lo mejor están trabajando juntos y unidos. Y claro, necesitan, como iglesia, debemos ser una congregación, una familia, un hogar unida, y eso requiere comunicación. Entonces, si decimos que tenemos una relación con Dios, entonces tenemos que ver, ¿hay comunicación en esa relación personal? Claro que sí. Dios está presente y no está callado. Se ha revelado, ha hablado y todavía habla a nosotros a través de las Escrituras. Pero en esa relación personal, Él también espera y manda que nosotros ahora comunicamos a Él también. Y eso es la oración. Eso es la oración. Vemos que la fe se nutre de la palabra de Dios y de la oración. Sin la oración, estamos entonces permitiendo que crezca la incredulidad con nuestra distancia espiritual de Dios. Una de las cosas que vemos aquí en este párrafo
y la importancia de la oración es saber que Dios está cercano. Bueno, ¿cómo sabemos que Dios está cercano? Bueno, la palabra de Dios nos deja saber. Dios está aquí contigo. No es solo un sentimiento, o por nuestros sentimientos, porque algunas veces podemos sentir que Dios está alejado y está distante, está lejos de nosotros. Y algunas veces se ve eso comunicado en los salmos, particularmente los salmos de lamentaciones, donde el salmista está luchando, está entristecido y piensa que a lo mejor Dios no está ahí o está lejos de él. Pero Dios siempre está con nosotros. Cristo ha prometido a su iglesia que Él estará con su iglesia, con cada miembro de su iglesia hasta el fin de esta edad. Entonces no podemos depender solamente, o no debemos depender en nuestros sentimientos para saber si Dios está con nosotros y si está cercano. Dependemos en la revelación de Dios, en su palabra, que nos deja saber, sí, Él está con nosotros, Él está cerca. Y Él dice, si tú te acercas a mí, yo me acerco a ti. Entonces necesitamos la palabra de Dios para saber cómo relacionarnos con Dios, para poder conocerlo mejor, para poder adorarlo en verdad y con sinceridad y toda lealtad, pero también tenemos que comunicarnos a Él, tenemos que expresar todo lo que estamos pasando en este mundo, lo que estamos pensando, lo que necesitamos de Él. En otras palabras, mostrar nuestra dependencia en Dios a través de la comunicación, el modo de comunicación que es la oración. De hablar a Dios o hasta cantarle a Él como hicimos esta mañana, cantar así. Cualquier modo de comunicación hacia Dios es una forma de oración. Es orándole a Dios. Un síntoma seguro de la mundanidad que puede infectar el corazón de un creyente es la ausencia de una vida de oración. Charles Bridges, un pastor puritano, señaló esto cuando dijo esto, y lo estoy citando ahora. No es que tales hombres están ocupados y no tienen tiempo para la oración, sino que son mundanos y no tienen corazón para orar. Entonces vivimos en una época que satura nuestras mentes y con diferentes medios de comunicaciones y muchas distracciones. Tenemos que luchar, tenemos que batallar contra ser demasiado ocupados con las cosas de este mundo, con medios sociales y estar distraídos de orar. No podemos estar tan ocupados que no podemos orar. Eso es imposible para un creyente. Imposible. Entonces, la palabra de Dios, especialmente en este párrafo, a través del ejemplo del salmista, la palabra de Dios nos deja saber que Dios está ahí, Dios está cerca. Entonces, la oración es el reconocimiento de la presencia de Dios, de su cercanía y de nuestra necesidad de Dios y que Dios está ahí para fortalecernos y traernos más y más cerca a Él. Entonces, el salmista aquí en este párrafo es un hombre cuyo corazón está consagrado al Señor. Él vuelve constantemente a Dios por medio de la oración. Pero él vuelve a la oración constantemente porque él es impulsado por la palabra de Dios. Él es impulsado por la palabra de Dios. Y él ve que la oración es un medio de la gracia de Dios a entonces traerlo constantemente a la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, orar la palabra de Dios hacia Dios mismo y exaltarlo
de esa manera. Entonces, en estos versículos tratan sobre la vida de la oración del salmista y cómo aprendió a usar la palabra de Dios para llevarlo a orar, para llevarlo a acercarse a Dios por medio de la oración y usar la oración para llevarlo a la palabra de Dios, a seguir acercándose a la palabra. Entonces, cómo la oración y la palabra de Dios funcionan en la vida del creyente. Bueno, vemos aquí por el ejemplo del salmista que la oración y la palabra de Dios funcionan en la vida del creyente simbióticamente. Uno se necesita del otro. Entonces, en versículos 145 al 48 vemos que como la función simbiótica, una manera que esta función simbiótica entre la oración y la palabra de Dios se ve es que la oración es un medio necesario para animarnos a permanecer en la palabra de Dios. Clame con todo mi corazón, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Vemos otra vez que el salmista está expresando que su vida está llena de problemas, particularmente lleno de gente problemáticos, gente que le dan problemas. Por tu respuesta, estoy captando que tienes gente así en tu vida, Orlando, ¿verdad? Pero no es Laura. No es Laura, es otras personas. Amas, que ella te ama a ti, aunque no te lo mereces. Y tú la amas a ella menos que lo que ella merece. Pero fíjense aquí que entonces el salmista, como vemos aquí, está rodeado de peligros, agitación que lo amenazan. Tiene que ver entonces con los enemigos en su vida. Claro, a lo mejor no tenemos enemigos en sí, pero podemos tener gente que nos trae problemas, podemos estar en situaciones que son problemáticos, que tienen mucha tensión y amenazas a nuestra vida espiritual, que son tentaciones, son provocaciones de nuestro espíritu a la agitación y ansiedad y el temor. Entonces, fíjense aquí cómo él busca al Señor, se acerca y busca al Señor con oraciones. En sí, específicamente, son súplicas y súplicas desesperadas. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, versículo 145. A ti clamé, sálvame. Entonces, dice ahí, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Cuando uno está en problemas, uno ora con seriedad y desesperación. Fíjense ahí que la oración no tiene que ser siempre con muchas palabras o palabrerías. Estas son pocas palabras, pero todavía el punto es que él reconoce que Dios está ahí con él. Dios está ahí con él, él se puede acercar a él porque Dios está ya cerca de su vida y él depende de Dios en todas las circunstancias de su vida, incluyendo las más serias y desesperadas, y él nada más necesita suplicarle al Señor. Lo que él está haciendo aquí es lo que la Biblia nos manda a orar sin cesar, ¿verdad? Y uno a lo mejor puede preguntarse, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo orar sin cesar? Tengo que trabajar, tengo que manejar, tengo que hacer otras cosas y tengo que cocinar. ¿Cómo puedo estar orando si estoy haciendo eso? Bueno, está pensando que cada oración tiene que haber un tiempo consagrado, un tiempo de algún tiempo
extensivo que está consagrado, separado, apartado para orar al Señor. Eso se necesita hacer. Tenemos buenos ejemplos. El mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Cada rato, frecuentemente, no cada rato, frecuentemente, Él se apartaba de las multitudes. Él se apartaba hasta de sus propios discípulos para ir a la montaña y orar Él mismo, Él solo. Él apartó tiempo a orar al Señor. Vemos un buen ejemplo en el Antiguo Testamento con Daniel. Mi hermano me acuerda de ese ejemplo. Daniel capítulo 6 nos habla que él apartaba tiempo en el día, 3 veces al día a orar al Señor. Entonces sí, se necesita hacer eso para enfocarnos en el Señor, enfocar nuestra dependencia en el Señor, sea para exaltarlo, sea para confesar nuestros pecados, sea para comunicar nuestras súplicas o peticiones e intercesiones por otras personas. Pero eso no es la única forma a orar o el único tiempo de orar. Podemos orar al Señor en todo tiempo porque, como lo explicó una vez John MacArthur, es practicando la presencia del Señor en tu vida diaria, en cada momento. Es reconocer que Dios está conmigo en cualquier momento, en cualquier situación le puedo nada más hablarle al Señor. Y en este caso con el salmista, como a lo mejor lo hemos hecho muchas veces cuando hemos estado a lo mejor en problemas o en una situación muy fuerte, Dios sálvame, o Dios salva a esta persona, sana a esta persona, ayúdame con este examen, dame paciencia, sabiduría. Todo eso es reconociendo que Dios está allí. Podemos orarle al Señor y acercarnos a Él en cualquier tiempo del día y todos los días de nuestra vida. Estamos viviendo realmente en la presencia de Dios o delante de la presencia de Dios y lo estamos reconociendo de esa manera. El salmista, la amenaza no es algo minimizada, pero es puesta en perspectiva por un hecho más grande. ¿Cuál es el hecho más grande? Porque él quiere orarle al Señor. Porque él necesita de la presencia y del poder de Dios al lado ahí en su vida. Y entonces él quiere que Dios actúa por él en su vida. ¿Para qué razón? ¿Solo para aliviarlo de sus problemas? ¿Aliviarlo de su sufrimiento? No, al contrario, fíjense los objetivos que él comunica aquí. Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, te estoy orando, te estoy clamando. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. Ahí yo creo que la idea es una idea de propósito o de fin. Al fin, para guardar tus estatutos. A ti clamé, sálvame. ¿Para qué? Para guardar tus testimonios. Me anticipé a la alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Para qué? Para meditar en tus mandatos. Ahora, ¿es posible buscar del Señor y buscar de su palabra cuando uno está sufriendo? Cuando hay gente rodeándote que a lo mejor te está causando problemas. Pero a la misma vez sabemos que esos son tentaciones. O son posiblemente tentaciones de nuestro espíritu. Y entonces lo que él está expresando es semejante a lo que el Señor le enseñó a los discípulos. Nada más y yo sé que este es un pasaje ya muy conocido, pero todavía es bueno para entender lo que y ver la instrucción del Señor aquí, de la oración que le enseña a los discípulos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno. En otra palabra, Dios quiere que nosotros dependemos de Él en todas situaciones de la vida. Sea para las necesidades materiales o sea para necesidades espirituales.
Y Él quiere la fuerza del Señor, Él quiere la presencia del Señor, su poder para librarlo de esta situación o de estas personas que son muy pesados en su vida y son tentaciones ¿para qué? Para alejarse de la palabra de Dios. El punto es que Él quiere estar con la palabra de Dios. Él quiere no solamente leerla y meditarla, Él quiere guardarla. Él no quiere caer en tentación. Entonces, sí, necesitamos leer la palabra y protegernos de las tentaciones, ser alertas y protegernos de la tentación a través de la palabra de Dios, saber que tenemos las palabras de la voluntad de Dios atesoradas en nuestro corazón para entonces cuando hay una tentación podemos entonces recordar esas palabras para entonces protegernos como lo hizo Jesucristo, que citó las Escrituras contra cada tentación de Satanás, del diablo en su vida. Pero a la misma vez no lo debemos hacernos por nuestra fuerza. Debemos hacerlo por la fuerza de Dios. Y eso es lo que el salmista nos está modelando aquí. Estoy buscando al Señor porque quiero depender de Él para entonces seguir fiel a Él por su palabra. ¿Viste cómo eso, la relación de la oración y la palabra de Dios funcionan simbióticamente en esa manera? La palabra de Dios, la oración es un medio necesario para animarnos a permanecer en la palabra de Dios. Jesús mismo le dijo eso, le advirtió eso, le instruyó eso a los discípulos cuando están en el jardín de Getsemaní. Y le dijo, y cuando vio que los discípulos no pudieron mantenerse en oración por una hora con Él, ya que estaba en los últimos momentos de su vida terrenal, antes que los soldados romanos vengan a arrestarlo y en pocas horas ser crucificado, le dijo a ellos, estén alertos y estén en oración. ¿Para qué? Para que no caigáis en tentaciones. La palabra de Cristo en su vida, lo que han sido instruidos por la palabra de Dios, lo que han instruido por la ley de Dios en su crianza bajo el Antiguo Testamento, todo todavía se necesita integrar en la oración, porque la oración es nuestra expresión a Dios que dice, yo te necesito, Dios. Sé tu palabra, pero necesito tu fuerza. Sálvame, rescátame. Entonces, necesitamos la oración como un medio necesario para animarnos a permanecer en la palabra de Dios, porque si caemos en la tentación, entonces no estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Entonces vemos también la segunda función simbiótica, ahí en versículos 149 al 52, que es que la palabra de Dios nos convence de estar seguros de la cercanía de Dios en nuestras vidas. Perdón, antes que siga ahí, nada más quiero hablar, primeramente ya hablé que las oraciones no siempre tienen que ser largas. Hay algunas oraciones que son largas. Salmo 119 es una oración bien larga, o por lo menos se puede decir que es una oración de oraciones. Hay otros salmos que son más largas, que se esperaba a cantarlas y comunicarlas como de una acción ahí, como una oración larga. Cristo pasó una noche entera orando, como se ve ahí en Lucas. Pero también vemos que Dios no necesita palabras largas, oraciones largas, depende de lo que necesitamos. Es nada más reconocer su presencia, acercarnos ahí, depender de su poder, depender de Él. Él se gloria en eso. Pero también quiero todavía dejar saber la necesidad de apartar tiempo en la oración. Como le dije, hombres como Daniel apartaron tiempo, consagró tiempo a orar al Señor 3 veces, por lo menos 3 veces al día.
Luego aquí en el Salmo se habla de él apartando el tiempo 7 veces. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, la cosa es, fíjense que lo que él dice aquí, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Me anticipé al alba y mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Para qué? Para meditar en tus mandatos. Estoy vigilando, estoy alerto espiritualmente y estoy buscando tarde en la noche y temprano en la mañana. Porque las vigilias ahí son los tiempos donde es el tiempo donde donde hay cambio de guardaespaldas, esos que están vigilando por la ciudad, para proteger la ciudad, ser alerto de algún enemigo, de algún ataque a la ciudad. Entonces ellos están ahí vigilando y entonces había esos tiempos tarde en la noche donde se hacía esas vigilias. Pero entonces ahí al alba, a la madrugada, él también dice, yo estoy apartando tiempo, estoy alerto. Entonces se necesita también esos tiempos para dedicar al Señor. Son las dos cosas. Podemos orarle al Señor en cualquier momento. Dame sabiduría, sálvame, ayúdame, sáname, sana a otro, salva al otro, ayuda al otro. En esos tiempos, nada más toma un segundo, 5 segundos, para hablarle al Señor, reconocer su presencia en nuestra vida. Estoy viviendo mi vida delante de ti y lo estoy reconociendo y te estoy buscando sin cesar. Pero también tenemos que priorizar tiempo a buscar al Señor. Lo hacemos para 20,000 cosas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con el Señor? ¿No se lo merece? Al contrario, se lo merece más que las otras cosas que le dedicamos tiempo, ¿verdad? 49-52 vemos la relación simbiótica donde la palabra de Dios nos convence de estar seguros de la cercanía de Dios en nuestra vida. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Fíjense aquí cómo cambia un poco, sutilmente cambia un poco la manera que él ordena ahora la presencia de la palabra de Dios en su vida. Él no dice ahora, clamé, te llamé, te oré. ¿Para qué? Para guardar, para acercarme a tu palabra, para guardar tu palabra. Ahora él va a la oración según y le pide al Señor lo que él necesita en su vida, particularmente cuando se acerca la maldad o hombres malos, según lo que la palabra de Dios ya le ha revelado. Que esos que se acercaron a él con maldad, hombres malos, en la proximidad con Dios o con respecto a la proximidad con Dios, ¿están cerca de Dios? No. Están alejados. Entonces, para el creyente tiene que ser lo opuesto, lo contrario, ¿verdad? Hay que estar cerca a Dios, cerca a su palabra. Entonces, oye mi voz conforme a tu misericordia. Bueno, ¿cómo él sabe de la misericordia de Dios? Por la palabra de Dios. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Ahí donde está el paralelo. Conforme a tu misericordia, conforme a tu juicio. Es la manera que Dios evalúa la situación y Él sabe su corazón y entonces Él depende de Dios evaluar o juzgar su vida de una manera que le va a mostrar misericordia a Él porque Él ve que Él necesita de Jehová a ser vivificado, a ser animado espiritualmente. Todo conforme a la palabra de Dios.
Entonces, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Entonces, con respecto a hacer maldad, están cerca, pero conforme a la palabra de Dios, están lejos. Fíjense ahí el contraste en versículo 151. Aunque ellos se acercaron con maldad, cercano estás tú, Jehová. ¿Hay alguien aquí que tiene gente malas en su vida que se acercan constantemente o frecuentemente o ocasionalmente? No hay ningún buen tiempo, ¿verdad? Sea nada más un solo tiempo, alguien que te trae problemas o te quiere causarte mal, ya eso es algo que, terrible y no lo deseamos, ¿verdad? Es algo pesado. Pero tenemos que entonces reconocer que aunque esas cosas o esas personas están cerca, mira quién está hasta más cerca. Cercano estás tú, oh Jehová. ¿Y qué más? Y todos tus mandamientos son verdad. Porque él nada más dice que declare son verdad, porque esas verdades están cerca a él, que dicen quién es Dios, quién tú eres y lo que Dios va a hacer con la gente malas. Y que el pacto que él ha hecho con su pueblo y él es el miembro del pueblo de Israel, entonces él sabe que él va a ser el objeto de las promesas que Dios ha hecho, que Dios va a ser fiel a su verdad, fiel a su pacto, fiel a la palabra de sus promesas. Tenemos algo semejante en Romanos capítulo 8, cuando se habla aquí. Romanos capítulo 8, versículo 31, podemos entonces, según la verdad de la palabra de Dios, dice, ¿y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque hay amenazas cercas, Dios está ahí con nosotros y nada puede ir contra Dios y nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nuestra salvación está segura a pesar de las amenazas. O hasta la revelación que se ve en Romanos capítulo 3, hablando otra vez de la fidelidad de la palabra de Dios, su fiabilidad, cuando dice aquí en Romanos capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, esos principios que vemos ahí acerca de la naturaleza de Dios y de la naturaleza de su palabra, su fiabilidad, y que su palabra dice, yo estoy contigo, y si yo estoy contigo o por ti, ¿quién estará contra ti? El salmista aquí como discípulo, como creyente de Dios, también lo está meditando. Cercano estás tú, oh Dios, aunque otros malos se han acercado a mí, a los que me persiguen, tú estás cerca. Y todos tus mandamientos son verdad, son fiables. Tú vas a ser fiel a tu pacto, tú vas a ser fiel a tu pueblo. Porque tú muestras esa fidelidad a mí. Yo cuento con eso. Vamos con Él y con su palabra. Tenemos que expresar eso por la oración. Hay tres cualidades aquí de Dios que el salmista expresa que hicieron crecer la confianza del salmista. Él tiene confianza en el amor del Señor. En 149 dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. En sí, la palabra es Hesed, que tiene que ver con el amor de Dios
según su pacto, su amor fiel, que incluye mostrando su misericordia como una demostración de su amor a su pueblo, a los miembros de su pueblo. Su amor está atado a sus promesas del pacto. La segunda cualidad aquí de Dios es que él confiaba en la seguridad del Señor. Versículos 150 y 51. Se acercaron los malos, pero cercano estás tú, ¿verdad? Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Tú estás ahí conmigo, estoy seguro, me siento seguro porque confío en tu seguridad. Un sentimiento es algo objetivo, viene de una verdad objetiva. Me siento seguro porque tu palabra me indica quién tú eres y que tú estás cerca de mí. Entonces, por esa verdad, ahora me siento seguro. La verdad gobernando su corazón y sus sentimientos. Entonces, versículo 52, la tercera cualidad es que él confiaba en la constancia del Señor. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Entonces, la vida del salmista desde hace tiempo se ha basado en el estudio de las declaraciones de los señores, del Señor. Convencido de su sabiduría y de sus promesas, y que esas promesas nunca, o que esas promesas siempre serán ahí con él, son permanentes. No tiene que preocuparse que Dios va a darle la espalda a sus propias promesas, que él no va a cumplir con su palabra. Entonces, solo cuando permanecemos en Dios a través de Cristo, vemos que la oración tiene un lugar verdadero y prominente en nuestras vidas, porque siempre ha estado esa relación espiritual entre la palabra de Dios, la palabra que viene de Dios a nosotros, que es la Biblia, que es las Escrituras, como lo tuvo el creyente, juicios, estatutos, ordenanzas, todo eso era la palabra de Dios escrito, revelado a Moisés y preservado como escritura. Pero entonces nuestras palabras a Dios a través de la oración. Ahí donde viene la verdadera espiritualidad. Por eso es interesante, nada más para cerrar esta mañana, no sé por qué iba a decir esta noche, pero Juan capítulo 15 es interesante, donde Jesús une otra vez la idea de permanecer en Él y en permanecer en su palabra con la oración. Cuando dice esto, Juan capítulo 15, versículo 7. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero claro, si permaneces en la palabra, entonces vas a saber lo que vas a pedirle al Señor. Y lo que vas a pedirle al Señor le va a agradar al Señor. Pero una condición que ya está integrada, asimilada en la relación personal. No es que, lo tengo que hacerlo. No, es que quiero hacerlo, debo hacerlo, porque esta es la vida del creyente. Es permanecer en Cristo, permanecer en su palabra y que su palabra permanece en mí. Estamos habitando juntos en esa espiritualidad. Entonces, la vida espiritual del creyente, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento, en nuestra época, es una vida de oración guiada por la Biblia, que exhibe la centralidad de Dios, especialmente para nosotros, a través de Cristo Jesús en nuestra vida. Dios es verdaderamente y su palabra y Cristo como
La revelación de Dios en nuestra vida es el núcleo de nuestra vida espiritual, dirigiéndonos, protegiéndonos y haciéndonos crecer, porque Él edificará su iglesia. Y haciendo a nosotros y nuestra vida espiritual a través de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios y la palabra hacia Dios en la oración se necesita ser centro en la vida del creyente. Vamos a ponernos de pie.